Doctora Indira, Sí, buenos días. ya vamos a empezar. ¿Me puede regalar diapositivas, por favor? ¿Listo? La siguiente. Sí, la siguiente, doctor. Ya. Bueno, muy buenos días para todos. Buenos días para todos que se conectan con nosotros aquí en Diálogos Jurídicos con Derecho y Propiedad. Un saludo muy especial para todos ustedes. En el día de hoy agradezco a todos los que se van conectando con nosotros a través de la plataforma Teams. Un saludo muy especial para todos ustedes. Igualmente los que se van conectando a través del Facebook Live de Derecho y Propiedad. Agradecemos a todos los que nos ven en este momento. Transmitimos desde el Centro Empresarial Derecho y Propiedad, ubicado en la ciudad de Bogotá. Para todos ustedes, hoy un tema muy importante: cadena perpetua para abusadores de niños, niñas y adolescentes a través del acto legislativo número 1/2020. Vemos que es un tema muy reciente, claramente bastante controversia, pero que pues qué importante conocer su parte legal para que podamos aprender mucho acerca de este tema. Nos acompaña en la mañana de hoy la doctora Indira Flores. Doctora Indira, muy buenos días. Buenos días, Kevin. Buenos días a todos los asistentes a esta capacitación. Bueno, agradecemos que haya aceptado nuestra invitación para hablar sobre este tema. Usted, claramente una de nuestras abogadas líderes del área de Derecho Público, que pues hoy nos comenta sobre este tema: cadena perpetua para abusadores de niños, niñas y adolescentes. Agradecemos a todos los que se van conectando con nosotros a través del Facebook Live de Derecho y Propiedad. Un saludo muy especial para todos los que se van conectando con nosotros desde las diferentes ciudades del país, desde la ciudad de Montería, desde la ciudad de Neiva, Pasto, desde la ciudad de Pereira. Un saludo muy especial para los que se van conectando con nosotros desde la ciudad de Popayán. Igualmente los que están con nosotros desde Santa Marta, desde Barranquilla, desde Tunja, desde Villavicencio. Bueno, realmente son muchas ciudades: Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, los que se van conectando con nosotros desde la ciudad de Cúcuta, desde Florencia, desde Ibagué, Manizales, Medellín. Bueno, todo el territorio nacional que nos ve aquí en Derecho y Propiedad. Sabemos que ustedes, si de pronto tienen algún caso, algún proceso, alguna situación que quieran que abogados expertos como la doctora Indira Flores podamos ayudarlos a que encuentre la solución a sus problemas con alternativas legales, no olvide que se puede comunicar con nosotros al número 320-233-0619, 314-475-1002, 320-233-0619, 314-475-1002. Claramente, si de pronto no es usted, un familiar, un amigo, un vecino, cuéntele que aquí en Derecho y Propiedad encuentra un apoyo para que podamos darle la solución a sus problemas. No solamente le ofrecemos un abogado, sino le ofrecemos todo un equipo que lo acompaña, que lo ayuda, que lo asesora, que lo representa, para que podamos encontrar esa solución a sus problemas. Igualmente, si usted de pronto desea capacitarse en nuestro centro de estudios, una institución para el trabajo y el desarrollo humano reconocida por el Ministerio de Educación Nacional, reconocida por la Secretaría de Educación Distrital, venga y también comuníquese con nosotros. 314-298-9762, 314-298-9762. Nos puede escribir por nuestras redes sociales. La idea es que podamos estar conectados prácticamente todo el tiempo para que podamos ayudarnos en sus problemas y claramente también podamos ayudarlo a fortalecer su hoja de vida y a generar nuevos ingresos. En el día de hoy, aquí en Diálogos Jurídicos con Derecho y Propiedad, un tema muy importante: cadena perpetua para abusadores de niños, niñas y adolescentes a través del acto legislativo número 1/2020. Nos acompaña, como les decía, la doctora Indira Flores y esperamos que podamos aprender mucho en la mañana de hoy. Doctora Indira, entonces queda usted con la capacitación. Bueno, muchas gracias, Kevin. Buenos días nuevamente a todos. Bueno, hoy vamos a hablar acerca del acto legislativo número 01 del 2020, que ya se convirtió en ley de la República, dado que este acto legislativo que buscaba la cadena perpetua para abusadores de niños, niñas y adolescentes fue sancionado por el presidente de la República, Iván Duque, el pasado mes de julio de este año. Vamos a hacer un recuento porque no es la primera vez que en nuestro sistema se trata de introducir la cadena perpetua para abusadores de niños, niñas y adolescentes posterior a la nueva Constitución,
¿Qué busca esta cadena? ¿Qué buscaban estos actos legislativos? Modificar la Constitución política, modificar su artículo 34, donde se prohibía la prisión perpetua para todos los habitantes de nuestro país. Han sido varias, como les comentaba, ya han sido varias las iniciativas que buscaban modificar el artículo constitucional. Inicialmente encontramos en la primera proposición un acto legislativo más o menos hacia el año 2007, cuando ante la Cámara de Representantes se presentó un acto legislativo con ponencia en primer debate, el cual fue acumulado a otro proyecto de acto legislativo que venía respaldado por el fiscal general de esa época. Este trámite fue surtido en los proyectos, pero luego de su publicación y posterior acumulación, la ponencia para el primer debate en la Comisión Constitucional no se pudo llevar a cabo y fue retirada por su autor. Después, más o menos hacia el año 2008, en el mes de octubre, fue presentado nuevamente otro proyecto en Cámara. En esta oportunidad, pues ya el legislador opta no por señalar una alternativa alguna de libertad. Entonces se limitaba a indicar que dicha pena sería posible para ciertos delitos, atendiendo a su especial trascendencia. Sobre el trámite impartido en esta iniciativa, al haber sido presentada tan cerca al vencimiento de la legislatura, esta solamente alcanzó la presentación de ponencia positiva para el primer debate. Pues allí el texto propuesto se le adicionó que su aplicación se ampliaran a los sujetos que cometieran tales conductas, pero no solo contra los menores de 14 años, sino también contra cualquier menor de 18 años con discapacidad física o mental. Finalmente, este proyecto tampoco alcanzó siquiera el primer debate, siendo archivado por haberse vencido los términos para la discusión. Nuevamente, en el año 2019, se trata de buscar la cadena perpetua para abusadores y se modifica ya el instrumento constitucional que se venía utilizando, reemplazándose el proyecto de acto legislativo por un proyecto de ley, pero mantenía la pretensión de modificar el ordenamiento constitucional en lo concerniente a la eliminación de la prohibición de las penas a perpetuidad en Colombia. El objeto de este referendo constitucional fue llevado para que el pueblo decidiera si estaba de acuerdo o no con la modificación del artículo 34 de la Carta Fundamental. Este ha sido el intento de modificación constitucional que tuvo más impulso en relación a los anteriores, puesto que luego de varios debates en la Cámara Legislativa alcanzó a ser promulgado como ley de la República, pero luego de ser presentado para un control de constitucionalidad, este se declaró inexequible por los vicios de procedimiento. Luego de este pronunciamiento, ya entre el periodo de 2010 y 2014, no se radicaron propuestas legislativas en este sentido, por lo que a partir del 2015 y como consecuencia de algunos hechos que captaron la atención de los medios de comunicación y el repudio de la comunidad, como fue el caso que se venía tratando desde hace muchos años de Luis Alfredo Garavito entre 1900. ¿Aló? ¿Sí? Buenos días. Doctora, continuemos, que de pronto es que se nos abre el micrófono, pero continuemos, por favor. Ok, bueno, entonces retomando, mencionamos que más o menos hacia el año 2015, dados los antecedentes que se venían presentando y la intervención mediática donde se hablaba de una posible liberación del señor Luis Alfredo Garavito, que ya todo el mundo conoce de los actos criminales que cometió entre 1992 y 1999, con el abuso y violación de aproximadamente, se tiene conocimiento de más de 300 niños, a los cuales no solamente abusó, sino asesinó. Entonces, todos estos hechos que captaron la atención de los medios y de la comunidad generó un repudio social, lo que llevó a que se volviera a iniciar una etapa de presentación de proyectos que
buscaran la modificación del artículo 34 de la Constitución. En la legislatura del 2016, el Senado ya presentó el proyecto de acto legislativo donde enaltecía el intento de modificación constitucional realizado por la señora Gilma Jiménez, que en paz descanse, que fue la promotora de esta ley, quien para ese año fue concejal de Bogotá y posteriormente, con la bandera de la prisión perpetua, consigue un escaño en el Senado de la República. El acto legislativo del 2016 solamente consiguió su publicación en la Gaceta del Congreso sin que sobre él se surgiera ponencia o debate alguno. 3 fueron los intentos posteriores de reforma constitucional que en 2017 se presentaron para introducir nuevamente la figura de la prisión perpetua. Las propuestas fueron presentadas por miembros del Senado e integrantes de la Cámara de Representantes. La redacción de esta propuesta no era muy diferente a las que se habían presentado en años anteriores. Cambiaban básicamente la opción de revisión de pena y la indicación del catálogo de delitos a los que sería aplicable la pena sugerida. Dentro de estas iniciativas se presenta el mismo fenómeno de coincidencia conceptual que ya aludimos, es decir, sobre ciertos delitos, delitos que atentaran contra la integridad sexual, sobre todo de niñas, niños y adolescentes. Respecto del trámite surtido en cada uno de los proyectos, el primero de ellos fue archivado por vencimiento de términos, habiendo solamente conseguido la publicación de su contenido. Ya el segundo, además de su publicación en Gaceta, consiguió que fuera presentada una ponencia para primer debate, pero al final, pues corrió la misma suerte del primero. Y el último, pese a haber sido publicado y haberse presentado con ponencia en primer debate, fue retirado por decisión del autor. Ya llegado el 2018, encontramos igualmente 2 registros de pretensión similar a los que venimos aludiendo de la cadena perpetua. Una de estas propuestas, al igual que muchas de las proposiciones del acto legislativo presentadas, consiguió una ponencia positiva en primer debate. Sin embargo, corrió el mismo destino de sus antecesores, el archivo. La segunda consiguió que se diera también primer debate en la Comisión Primera de la Cámara, con ponencias positivas, y fuera aprobado su contenido, dando curso a la presentación de ponencia para segundo debate. Al final, esta propuesta no alcanzó el debate al haberse vencido los términos, siendo archivada. En suma, el anterior recorrido nos muestra que los intentos que ha tenido y ha procurado el legislador por hacer la prisión permanente revisable en Colombia una realidad no fueron pocos. La trazabilidad efectuada advierte que pese a la cortada de la Constitución del 90, al menos desde hace 12 años se vino trabajando para modificar la prohibición de penas perpetuas para conseguir que esa limitación deje de ser una piedra en el zapato, para el legislador populista que pretende imponer penas aún más graves de las que se tienen hasta el momento, pero que a su juicio son insuficientes para generar esa sensación de seguridad que tanto implora la ciudadanía. Ya afortunadamente se logró este debate y la aprobación de la cadena perpetua en nuestro reglamento legal. ¿Qué busca esta cadena perpetua? Esta nueva ley tiene en cuenta el espíritu del constituyente derivado, que genera una exigencia del Estado a la sociedad de la prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes sobre los derechos de los demás. Esto implica que el Estado está obligado a brindar una máxima protección al grupo más vulnerable de la sociedad, motivo por el cual el legislador se vio en la obligación de presentar y aprobar este proyecto, que con la situación que se venía presentando y los antecedentes que la historia de Colombia ha presentado respecto de la vulneración de los derechos de los niños, ha llevado a que tomemos conciencia de que estos derechos deben ser protegidos y que este sector es el más vulnerable de la sociedad. Recordemos que los niños han sido objeto de diferentes vejámenes, no solamente en el campo sexual,
vemos como desde la historia, con todos los asesinatos que cometió Luis Alfredo Garavito, posteriormente con la vulneración de los derechos fundamentales de los niños por grupos armados al margen de la ley, que durante muchos años han reclutado a esos niños, han abusado de ellos. Posteriormente también tenemos el caso muy nombrado de Rafael Uribe Noguera, que hacia el año 2016 secuestró, abusó y asesinó a una niña indígena, Juliana Zambonín, que fue un caso bastante mediático y que la comunidad solicitaba se endurecieran las penas porque pues ya se estaban conociendo muchos casos de vulneración hacia los derechos de los niños. Bueno, anterior a este proyecto de ley, hemos visto que durante el desarrollo de la normatividad penal se han venido dando algunas leyes que buscan frenar los delitos contra la integridad y la formación sexual desde el 2021. Algunas de las leyes que se han promulgado han sido las siguientes. La ley 679 del 2001 crea el delito de pornografía infantil y turismo sexual con menores. La ley 747 del 2002 habla sobre la trata de personas. La ley 1236 del 2008 realizó un aumento punitivo a los delitos del título cuarto, que son los delitos contra la libertad, la integridad y la formación sexual. Posteriormente viene la ley 1257 del 2008, que creó el delito del acoso sexual, modificó y adicionó las circunstancias de agravación punitiva para los delitos asociados con la violación y los actos sexuales abusivos. La ley 1329 del 2009 creó los delitos de proselitismo con menor de edad y demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años de edad. Además, propone la modificación de los tipos penales de pornografía con persona menor de 18 años y de la utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer servicios sexuales también en menores. Y finalmente la ley 1336 del 2009 presentó un aumento punitivo en el delito de pornografía con personas menores de 18 años. Amplió el tipo penal al modificar el catálogo de verbos rectores de la conducta, que pasó de 6 a 13, aunado a la introducción de un nuevo inciso que a su vez contempla el verbo rector. ¿Qué tuvo en cuenta el proyecto de ley para presentar el contexto sobre el cual se desarrolló el proyecto de ley de la cadena perpetua? Lo que se presentó en la legislatura fueron unas estadísticas acerca de los delitos sexuales que se venían cometiendo. Entre ellos se puso en contexto lo siguiente, que se presentaba la agresión física, no solamente al delito sexual, venía acompañado de la agresión física que se presenta en mayor medida en los hombres. Adicional a eso, estadísticamente se tuvo que los jóvenes antes de los 18 años han sufrido algún tipo de violencia física, sexual o psicológica. Tenemos un promedio que esa violencia ha sido del 40.8 en mujeres y del 42.1 en hombres. Las niñas y adolescentes reportaron una proporción mayor a la inasistencia escolar como consecuencia de esta violencia física. La violencia física antes de los 18 afecta más a los hombres. La violencia sexual tiene como víctima más a las mujeres. Y antes de los 18 años, la violencia psicológica por parte de los padres, cuidadores, parientes o adultos se ejerce mayormente en mujeres que en hombres. ¿Cuáles eran las consideraciones que el proyecto buscaba? Primero, son tres consideraciones que tiene la ley. La primera es que es aplicable a 3 conductas delictivas cuando la víctima sea un niño, una niña o un adolescente. ¿Cuándo se aplica? Cuando se viola el bien jurídico de la vida con la comisión del delito de homicidio en modalidad dolosa. Esto es muy importante porque el homicidio tiene que ser en modalidad dolosa.
cuando se transgrede el bien jurídico de la libertad sexual por acceso carnal que implique violencia o sea puesto en incapacidad de resistir. Estos son los casos en que el agresor pone en incapacidad de resistir, pues los niños son vulnerables, entonces lo pone en incapacidad de resistir el abuso y la violencia. Y la tercera, cuando la víctima sea en incapacidad de resistir. Aquí ya se puede aclarar que son para aquellas personas que tienen alguna limitación cognitiva, física, que los pone en incapacidad de resistir. La segunda consideración de la ley, del proyecto de ley, es que se busca enviar un mensaje disuasorio a las personas que cometen estos delitos. La tercera, la ley brinda pues la posibilidad de resocializar al condenado a través de una revisión de la pena como garantía de sus derechos y pues en contraposición a todas las oposiciones que tuvo este proyecto de ley que decía que este proyecto vulneraba el artículo constitucional que habla sobre el trato inhumano a los seres, a las personas. Y la cuarta consideración, que esta ley no es retroactiva, es decir, empieza a aplicar a partir de los delitos cometidos con la entrada en vigencia de la ley. ¿Cuáles son los elementos esenciales que caracterizan esta ley? Primero, tiene una condición de excepcionalidad de la pena. Entonces, cuando la persona comete conductas de homicidio en modalidad dolosa, como ya se mencionó, y acceso carnal y violencia sexual que implique violencia, valga la redundancia, a un menor de edad que no se pueda resistir, recaerá la prisión perpetua sobre el agresor. Entonces, excepcionalmente va dirigida a las personas que cometen agresiones sexuales y delitos de homicidio contra menores de edad. El segundo elemento esencial que la caracteriza es que tiene un control automático de doble instancia. Se garantiza este control de la pena impuesta en primera instancia, la cual deberá ser revisada por el juez de segunda instancia para pues, mayor garantía procesal del imputado. Es decir, que cuando se trate de la pena de prisión perpetua, procederá a la doble instancia de manera automática sin necesidad que el condenado la solicite, porque pues se le trata también de garantizar todo el debido proceso al condenado para este tipo de conductas y de penas. Y el tercer elemento esencial que la caracteriza es que tiene una revisión de la pena. La norma que establece, esto es algo novedoso que se introdujo en los proyectos de ley, y que era la norma establece la revisión de la resocialización del condenado en un plazo mínimo de 25 años. Sin embargo, después de él puede solicitar la revisión de la condena cumplidos los 25 años de haber estado en prisión perpetua, pero deberá cumplir la condena efectiva de los 50 años antes de poder obtener algún beneficio en caso de solicitarla. ¿Qué viene a modificar la ley? Bueno, la ley viene a modificar el artículo 34 de la Constitución Nacional, que suprimiendo pues, la prohibición de la pena de prisión perpetua que se encontraba establecida en la Carta Superior. Entonces quedará el artículo 34 de la Constitución Nacional, queda de la siguiente manera. De manera excepcional, cuando un niño, niña o adolescente sea víctima de las conductas de homicidio en modalidad dolosa, acceso carnal que implique violencia o sea puesto en incapacidad de resistir o sea incapaz de resistir, se podrá imponer como sanción hasta la pena de prisión perpetua. Toda pena de prisión perpetua tendrá un control automático ante superior jerárquico. En todo caso, la pena deberá ser revisada en un plazo no inferior a 25 años para evaluar la resocialización del condenado. ¿Qué modificaciones trae esta nueva ley en el Código Penal? Bueno, entonces, en cuanto a la pena y sus efectos,
Cuando se trata de delitos que tengan como pena de prisión perpetua revisable, esta será únicamente la pena aplicable de 60 años. Nuestro Código Penal establece como penas principales la prisión y no podía exceder de los 50 años. Ahora, con esta nueva ley, se aumenta a 60 años la prisión, para la prisión perpetua para los casos pues, que ya se han mencionado, que es de homicidio, violencia o abuso sexual que recaigan sobre menores de edad. Se configura como una pena principal, junto a la prisión, junto a la multa, junto a las demás penas que ya se encontraban establecidas en el Código. La pena de prisión perpetua, pues revisable, tendrá una duración, como ya se dijo, máxima de 60 años. No es susceptible de solicitud de prisión domiciliaria, no es aplicable los fundamentos de individualización de la pena previsto en la ley de cuartos, no se aplicará la solicitud de libertad condicional, la revisión de la pena se hará cuando la persona haya cumplido de la privación de la libertad, efectiva de la libertad, evaluación que conoce el juez de ejecución de pena y medidas de seguridad. Si el concepto es positivo, pasa al juez que profirió la sentencia para que determine si hay lugar a revisión. En caso positivo, se ordenará su modificación, la cual no será inferior a 50 años. Pues hemos visto que pues esto no es muy nuevo dentro de nuestro código ni dentro de nuestra legislación, porque anteriormente ya se venían aplicando ciertas limitaciones a los beneficios que se podrían aplicar a los diferentes delitos. En nuestra legislación, antes de este acto legislativo, de esta nueva ley, las personas que eran condenadas por delitos de abuso sexual en menores de edad no tenían algunos subrogados penales que tienen otros delitos. Es decir, estos tampoco se les podía solicitar la prisión domiciliaria, no tiene rebaja de pena, no tiene otros beneficios, y esta nueva ley pues ratifica nuevamente que estos beneficios no van a ser obtenidos por las personas que cometan este tipo de delitos. Otra modificación que presenta la ley es que la circunstancia de agravación punitiva para delitos de homicidio, homicidio agravado y abuso en niños, niñas y adolescentes. Estos delitos que acoge esta nueva ley son delitos imprescriptibles, no tienen prescripción alguna, van a estar permanentes durante el tiempo. La persona, la víctima, podrá denunciarlos cuando llegue a la mayoría de edad, y la prescripción de la sanción penal será a los 60 años de edad, a los 60 años de estar detenido, perdón. También existen unas modificaciones al Código Penitenciario y Carcelario. Entonces, eso tiene que ver con los beneficios administrativos, los permisos de hasta 72 horas, la libertad y franquicias preparatorias, los trabajos extramuros y penitenciaría abierta, harán parte del tratamiento penitenciario en sus distintas fases, de acuerdo con la reglamentación respectiva. Pero estos beneficios que impliquen una permanencia fuera del establecimiento de reclusión, pues no serán aplicables en los casos de las personas condenadas a la prisión perpetua. Bueno, como se ha venido estableciendo, como se ha venido desarrollando, podemos ver que lo que busca esta ley es endurecer las penas que se vienen presentando contra los abusos a los niños, niñas y adolescentes. Cuando nos llegue un caso, tendríamos que entrar a analizar desde el punto de vista del sujeto, ya sea activo o pasivo. Esta ley ha tenido y tendrá muchos detractores durante su desarrollo, posiblemente porque hay quienes no están de acuerdo con la aplicación de la pena perpetua en nuestra legislación penal. ¿Cuál es el fundamento que ellos tienen? Que cualquier ser humano tiene derechos, y estos derechos
se encuentran consagrados en los ordenamientos internacionales de derechos humanos y no pueden ser desconocidos. Aseguran que la pena perpetua vulnera tajantemente todos los derechos que pueda tener el ser humano como tal. Que esto no busca una resocialización, efectivamente, no se va a presentar una resocialización, sino que el problema de fondo son las políticas que se tienen en relación a la seguridad. Hemos visto cómo se han endurecido las penas, se han creado, se han generado nuevas leyes que ponen un freno, que buscan poner un freno a la comisión de estos delitos. Sin embargo, cada vez pues se ve en aumento la comisión de los delitos y de estas conductas por parte de no solamente de las personas ajenas a la familia, sino que hacen parte también de las personas involucradas en el núcleo familiar, sin ningún tratamiento, por lo que debería entrarse a analizar desde el punto de vista del sujeto, ya sea activo o pasivo. Si es un sujeto activo el que viene a consultarnos, es decir, si es una persona que se ve inmersa en esta conducta, pues sería muy positivo y muy acertado hacerle entender las consecuencias jurídicas que puede tener esta conducta, además de que no va a tener ningún tipo de beneficio y que la forma para poder probar su inocencia pues va a dificultar bastante, dado que estos delitos se enmarcan sin testigos, sin pruebas que realmente puedan llevar a la certeza de la comisión, pues solamente son las dos personas involucradas las que conocen la realidad de los delitos. Y ya, si estamos desde el punto de vista del sujeto pasivo, que en este caso sería pues la víctima, se buscaría todas las alternativas para que ella lograra la reparación y la justicia frente a las actuaciones y vejámenes a los que puede ser sometida, porque estos tipos de delitos, aparte de generar una agresión física, deja huellas de carácter psicológico y social que muy difícilmente pueden ser borradas y tratadas. Entonces, ¿qué buscamos con todo esto? Ya buscamos que ya la ley entró en vigencia. Esta nueva ley quedó radicada con el número 2098 del 2009. Ya es una ley que ya se encuentra modificada y que ya modificó nuestra constitución política, y pues nos queda esperar el desarrollo que se dé, dado que esta ley es muy nueva, el desarrollo que se vaya dando en los casos que se vayan presentando. Muy seguramente encontraremos casos excepcionales, jurisprudencias y doctrinas y pronunciamientos de los jueces y magistrados al respecto, quienes puedan que estén o no de acuerdo con ello, basados pues en los principios de justicia, reparación y en los principios que también y derechos que pueda tener las personas condenadas a no ser inhumanizadas y a que se les aplique una ley que no sea tan drástica y dura. Entonces, pues la invitación es a actualizarnos, a analizar muy bien los casos que nos lleguen, determinar, ser muy claros con los clientes, y pues las expectativas que tenemos sobre esta nueva ley se irán desarrollando en el camino. Bueno, ya con esto terminamos la capacitación. Un breve recuento acerca del desarrollo que se dio, que generó este proyecto, que terminó este proyecto de acto legislativo, que finalmente pues logró convertirse en una ley de la República. Y ya introdujo la cadena perpetua para violadores de niños, niñas y adolescentes hasta nuestra legislación penal. Muchas gracias. Bueno, doctora, no sé de pronto si podemos devolver la diapositiva para que todos puedan tener la información.
Listo. No, la siguiente, la penúltima. Perfecto. Listo. Bueno, realmente esa es la última, la anterior. Realmente, doctora, pues muy interesante el tema que se está tocando, muy interesante el tema que se está tocando hoy aquí en Diálogos Jurídicos con Derecho de Propiedad. Realmente, pues, es un tema que nos compete a todos y pues claramente a muchos de nosotros nos puede de pronto dar gusto que se pueda condenar a una persona que comete estos vejámenes más con personas indefensas, como lo son los niños, niñas o adolescentes, y que obviamente pues incluso se aprovechan mediante engaños o de pronto a través de actos violentos. Y pues claramente pues quedan ciertas dudas de pronto para las personas que conocen la norma, que conocen la Constitución, si en Colombia pues no está permitida la cadena perpetua, porque de pronto sale a la luz una norma que pues realmente la contempla. Sí, a ver, ¿qué es lo que buscaba el legislador como se venía comentando? Pues, Kevin, se han venido presentando muchos casos donde realmente se vulneran los derechos de los niños y las niñas. Eso también influye, hace parte también de un manejo mediático y político que busca darle una voz de aliento a la comunidad, de seguridad a la comunidad, que los ciudadanos se sientan seguros de que el gobierno y que la legislación los protege de todas aquellas personas que buscan hacerle daño a nuestra población más vulnerable. Si han habido durante el transcurso de la historia, como se dijo inicialmente, varias iniciativas que intentaron modificar la Constitución. A nosotros la Constitución del 91, en su artículo 34, pues prohíbe la cadena perpetua. Y eso era lo que se buscaba. Y muchas veces fracasaron esos actos legislativos en busca de modificar esta norma constitucional. Pero entonces ya a raíz de tantos casos que se vinieron desarrollando y que han salido a la luz pública y que realmente la gente tiene la sensación de que no se está haciendo justicia frente a esos casos, especialmente los que tienen que ver con los niños y las niñas y adolescentes, no solamente los casos de violencia sexual, sino como ya te comentaba, los casos de reclutamiento de menores, que son puestos como carne de cañón en conflictos armados, que se cometen homicidios sobre ellos. Entonces, lo que buscaba el legislador era eso, modificar y colocar como la prisión perpetua como una de las penas y una de las sanciones más severas para enviar ese mensaje a todos aquellos que pretendan vulnerar los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Por eso, pues se dio este acto legislativo que tuvo la aprobación del Congreso y pues ya se convirtió en norma, en ley penal, en ley que modifica tanto la Constitución Nacional como la norma penal que nos rige en el momento. Doctora, hay un aspecto que realmente pues genera mucha preocupación en la sociedad. Primero, pues el grado de impunidad que tenemos en Colombia superior prácticamente al 90%, inclusive más. Realmente, pues uno observa que existen las pruebas. Digamos, inclusive hace pocos días vimos como en el estadio del Campín se peleaban entre hinchas, inclusive a uno le propinaban golpes en la cabeza contra el piso, prácticamente atentando contra su vida. Y esta persona que se entrega a la justicia y se entrega a la autoridad queda en libertad simplemente porque no hay una denuncia. ¿Hasta qué punto de pronto el derecho procesal supera prácticamente la realidad o lo que llamamos el derecho sustancial? ¿Por qué hay tanta impunidad? Y claramente pues esto permite también de que las personas que por lo menos cometan estos vejámenes estén tras las rejas. Sí, claro. Lo que sucede es que nuestro ordenamiento penal, yo creería, para mi criterio personal, sí requiere unas modificaciones, pues las personas tienen la expectativa de unas actuaciones más severas frente a la comisión de delitos, pero pues esto no es tan fácil
Esto tiene una trascendencia de una política criminal que debe abordarse. Obviamente existe una política criminal, pero la ley penal está elaborada para castigar ciertos delitos. Yo creería que se tendría que ahondar no solamente en el castigo, sino en la prevención del delito. Ya cuando el delito se ha cometido, pues ya toca acudir a la aplicación de la norma. Pero, ¿qué se está haciendo para prevenirlo? Entonces, esto tiene unos problemas más de fondo que no tienen que ver con el ordenamiento penal, sino tiene unos problemas que tienen que ver con políticas sociales, políticas de educación, que no se han abordado. Entonces, por lo tanto, no hay forma de prevenir la comisión de los delitos. Lo que tú mencionabas del caso de Campín, vemos como quienes cometen estos delitos son personas relativamente muy jóvenes. Entonces, eso es lo que tenemos que entrar a analizar, hasta qué punto estamos fallando como sociedad, como padres, como legisladores, como ciudadanos de a pie, en qué punto estamos fallando, que las personas están llegando a cometer esos delitos sin tener temor a un régimen penal, sin tener temor a que puedan ser llevados a la cárcel. Pues como tú dices, pues la ley aparentemente es laxa, pero pues los jueces tampoco pueden ir más allá de lo que la norma les permite. ¿Por qué? Porque estas personas también tienen unas garantías que se deben respetar. Y esas garantías son un debido proceso y el trato humano, y a no ser tratados de una manera como delincuentes hasta que no se demuestre que realmente estas personas tienen una responsabilidad penal y social. Entonces yo creo que más allá de la legislación penal y de la severidad que puedan tener las penas y del procedimiento que se pueda llevar sobre la norma sustancial, esto es más que todo una falta de política criminal más efectiva. Esto tiene que ser anterior a la promulgación de las normas, y creo que falta una educación, una cultura, una conciencia ciudadana, un sentido de pertenencia, el respeto hacia los demás, que es en lo que estamos fallando. Yo creo que eso es algo que tenemos que entrar a analizar como personas, como sociedad, como padres, como cuidadores, como todos aquellos que estamos formando en este momento estos niños que más adelante se están convirtiendo pues en personas que cometen delitos sin ningún temor y sin ningún respeto hacia los demás. Estamos hablando, doctora, prácticamente que vivimos primero en una sociedad enferma, que pues realmente se cometen no cientos, sino miles de estos delitos, que claramente pues abusar de un menor es algo bastante complicado y realmente genera indignación en toda la sociedad, ¿no? Adicionalmente, pues es importante esa reflexión que usted nos hace con relación a que debemos también preocuparnos no solamente por el castigo, sino también por el tema de la prevención y algo cultural. Sin embargo, sería importante de pronto modificar y hacer una reforma a ese código penal o a esta justicia, inclusive al procedimiento, relacionada con que las garantías no sean tanto para el victimario, sino se den realmente garantías para la víctima, porque pues, ¿cómo puedo yo, digamos, vuelvo al tema del caso, por ejemplo, del Campín que está tan reciente, ¿cómo puedo yo como víctima saber que mi victimario se entregó a la autoridad y quedó en libertad porque no pude colocar una denuncia o porque no había una orden de captura? Realmente, ¿dónde quedan los derechos de la víctima? Y siempre prevalecerán entonces los del victimario. ¿No cree usted de pronto que la víctima en este momento es a la que más le vulneran los derechos y el Código Penal, tanto sustancial como procedimental, está beneficiando netamente al victimario? Pues Kevin, en ese caso puntual, eh, a pesar de que el victimario quedó en libertad, no quiere decir que no pueda más adelante continuar con un proceso penal. Obviamente, pues nuestro sistema
requiere de que sea interpuesta una denuncia. Esto no quiere decir que él vaya a ser exonerado de su responsabilidad. Muy probablemente la víctima tendrá que interponer su denuncia y empezará a operar pues, el aparato judicial con pues, los actos que tienen que realizar la fiscalía y establecer los delitos que pudo haber cometido y la conducta en la cual pudo haber incurrido. Yo sé que para muchas personas queda ese sinsabor de que la víctima siempre se le están vulnerando sus derechos y pues que el victimario siempre va a salir fácil de esta situación, pero muy probablemente esta situación del Campín va a tener un proceso, porque existen las pruebas, obviamente tiene que haber la denuncia para que se pueda iniciar los actos que se tienen que iniciar y muy probablemente pues tiene que haber una responsabilidad por parte del victimario. Nosotros estamos en un estado social de derecho, tenemos que ser garantistas, no solamente con las víctimas, también tenemos que ser garantistas con los victimarios, porque pues ellos dentro del marco de los derechos humanos pues son personas, pueden ser consideradas como personas enfermas, como se han podido considerar no solamente por los delitos de abuso sexual, porque pues para nadie en su sano juicio es natural que una persona pueda o quiera abusar, por ejemplo, de un niño. Volviendo al caso de los niños y las niñas y los adolescentes con los delitos de abuso sexual. A una persona normal no le cabe en la cabeza cómo una persona puede abusar o puede tratar de hacerle daño a un menor de edad. Pero estamos en un estado social de derecho donde debemos preservar las garantías de todos los seres humanos y todas las personas deben tratarse desde el punto de vista de la humanidad. Nosotros como abogados tenemos que ser objetivos al momento de conocer un caso. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos llevar nuestra subjetividad frente al cliente que nos está contando acá, que porque se vio inmerso en una conducta delictiva de abuso. Nosotros no podemos cuestionar ni lanzar juicios contra él. Nosotros tenemos que despojarnos de esa subjetividad. Cuando no nos despojamos, tendremos entonces que soltar el caso y decirle al cliente que no podemos representarlo porque no le podemos ofrecer las garantías de una buena defensa objetiva, porque nuestra función como abogados es llegar a la verdad, sea del punto en el cual nos encontremos. Entonces tenemos que hacer lo posible por hacer una buena representación de quien nos tiene la confianza de venir a darnos a nosotros el caso que está presentando. Entonces, yo creo que esa sensación que se tiene es comprensible, la sensación de inconformidad es comprensible, pero nosotros como abogados estamos llamados a ser objetivos, a ser éticos, a, digamos, buscar la forma de ejercer nuestra profesión respecto del cliente o del usuario que estemos representando, esté de un lado o del otro, es decir, sea víctima o sea victimario, que buscándole todas las garantías y la preservación de sus derechos, porque así debería ser y así establecida la norma y estamos en este estado social de derecho donde todos debemos ser tratados de manera igual, con los mismos derechos, así cometamos errores o seamos víctimas. Bueno, realmente qué importante cada uno de estos puntos de vista, de las reflexiones, eso es lo importante y claramente lo atractivo de nuestro programa aquí en Diálogos Jurídicos con Derecho y Sociedad, que podamos ofrecer distintos puntos de vista, que podamos ofrecer claramente todas esas alternativas. Simplemente, pues claramente hacemos un llamado, se acercan claramente un periodo en el que vamos a renovar un congreso, ya estamos a puertas de unas nuevas elecciones legislativas, también unas nuevas elecciones presidenciales, entonces qué importante poder escoger bien y poder escoger de pronto a esas personas que puedan representarnos
en esos órganos, tanto el legislativo como el ejecutivo, para que podamos pues, garantizar a través de ellos también los derechos de la comunidad y los derechos de la ciudadanía, tengamos el punto de vista que tengamos. Doctora Indira, muchísimas gracias por habernos acompañado en la mañana de hoy aquí en Diálogos Jurídicos con Derecho y Propiedad. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, gracias por la invitación y fue un gusto estar poniendo en este contexto nuestros criterios y la discusión y es bueno saber las inquietudes que se tienen. Sabemos que existen puntos de vista diferentes, pero en eso hay que trabajar y en esa es la diversidad y eso es lo que nos lleva a que tengamos que tengamos esta profesión tan bonita que nos permita ver desde qué punto de vista y escuchar a todas las personas, que todas las valoraciones son válidas y que realmente estos temas son muy importantes tratarlos porque aparte que nos actualizan, podemos mirar los puntos de vista que puede tener cada persona que pues escucha estas capacitaciones. Claro que sí, sobre todo pues el respeto que se tengan para todas las personas, dependiendo del criterio, ¿no? Es lo más importante, saber que somos diferentes y que hay una pluralidad que debemos respetar. Bueno, a todos ustedes, muchas gracias por habernos acompañado en la mañana de hoy. No olviden que si tienen algún caso, alguna situación, algún proceso, aquí en Derecho y Propiedad tenemos abogados expertos como la doctora Indira Flores en la mañana de hoy, que pueden darle las alternativas para solucionar esos asuntos en los cuales usted de pronto requiere un apoyo, requiere claramente poder estar tranquilo. No olvide que cuenta con nosotros, comuníquese 320-233-0619, 320-233-0619, 314-475-1002, 314-475-1002. Escríbanos en nuestras redes sociales, se nos va acabando el tiempo. No olviden igualmente que pueden inscribir a nuestro curso intensivo en Finca Raíz. Muy pronto ya lo tendremos, ya lo empezaremos, ya estamos en las inscripciones. Inscríbase en nuestro curso, inscríbase en nuestro técnico laboral en avalúos de bienes, conviértase en evaluador en un año con su tarjeta profesional expedida por la Autorreguladora Nacional de Evaluadores ANA. 314-298-9762, 314-298-9762. Esperamos para que usted, si tiene algún caso, nos lo traigan. Aquí le brindamos la solución. Y si tiene de pronto la oportunidad de estudiar con nosotros, también certifíquese con nosotros, aumente sus ingresos y fortalezca su hoja de vida. Nos vemos entonces miércoles 4 de la tarde, Diálogos Jurídicos con Derecho y Propiedad, a través de aquí de la plataforma Teams o a través del Facebook Live de Casur, y los días viernes 8 de la mañana aquí en la plataforma Teams o en el Facebook Live de Derecho y Propiedad. Los esperamos. Pasen una feliz mañana, que estén muy bien. Chao, chao. Hasta luego.